La teoría humoral establece que el cuerpo está constituido de cuatro líquidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estos forman un equilibrio. Cuando el cuerpo tiene un exceso o carece de uno de ellos, el cuerpo se encuentra en un desequilibrio y por eso enferma. Galeno maneja el espíritu como parte de la materia de los órganos, ubicándolo en el hígado y siéndole el componente central de las venas. Identificó 7 pares craneales, describió enfermedades infecciosas y la importancia de la preservación y la conservación de los fármacos. En Mesopotamia, en los años 2800 a.C., se creía que la enfermedad era asociada a un castigo divino. Es por ello que el tratamiento era una penitencia o un castigo. De esta forma se expiaban las culpas y se fortalecía el alma. En Egipto se sabe, gracias a los papiros de Edwin Smith, documento quirúrgico más importante del siglo XVIII a.C., la medicina era vinculada a los templos, era gratuita, la higiene era estricta, muchas curaciones se basaban en contrarrestar a la posesión o el enojo de los dioses o difuntos, es decir, un exorcismo. El papiro de Ebers era una recopilación de textos médicos que clasifican a las enfermedades por las causas, traumatismo y desconocidas atribuidos a dioses y posesiones. Había médicos para toda especialidad, había reglas éticas. Lo primero que se hacía era impedir el sufrimiento y detener el avance y además determinar la enfermedad. Había un proceso de diagnóstico, había antisépticos, había desinfectantes y se usaban métodos anticonceptivos, principalmente la vejiga de animales, como si fueran condones. Un dato importante es que aquí se consolidaron y se crearon las prótesis dentales. La helénica va del 460 al 360 a.C. Aquí se juntan varias culturas, ya sea la caldea, la asiria y la egipcia. Hipócrates no creía en leyendas o supersticiones, creía que la enfermedad tenía su propia naturaleza y se basó en el principio de no lastimar y dejar en las manos de la naturaleza el sanar. El dios Quirón, que proviene de la palabra cirugía, que significa el que es hábil con las manos, heredó el conocimiento de las plantas. Esculapio era considerado el dios de la medicina y la curación era representado por un bastón con dos serpientes, una para curar y otra para matar. Fue asesinado por Zeus al invocar la ira de Hades, al resucitar los muertos gracias a la sangre de Medusa. En la cultura grecolatina, la cultura relacionada a la lógica, causa-efecto de síntomas y enfermedades y no era una cuestión mágica. China se basó en el concepto del Qi o el flujo de energía vital. Es representado como el yin y el yang, como una especie de equilibrio que mantiene la salud y el cuerpo y mente. Este flujo vital se mueve por puntos de conexión del cuerpo. Esto se puede modificar mediante tratamientos tradicionales como acupuntura, magnetismo, digitopunción, eh, técnicas de respiración, entre otras muchas cosas. El árabe, por otra parte, la cultura árabe, fue por el año 1020 después de Cristo y se creó una enciclopedia de 14 volúmenes escrito por el médico persa Ibn Sina, uno de los libros más famosos de la medicina que establece los principios de la medicina europea. Descubre enfermedades contagiosas como tuberculosis, expansión de enfermedades por agua y tierra y explica causas de la salud de enfermedad. Usa anestesia oral y también influyó en Leonardo da Vinci. También hasta este punto se desplazó parcialmente a Galeno. Siempre se había tenido en cuenta la teoría mural. La teoría prehispánica creía que la enfermedad era la naturaleza de las cosas. El cuerpo estaba conceptualizado como en tres universos: el cielo, que era la parte más caliente y es representado por la cabeza, y el inframundo, que era el lugar más frío y lo representaban los pies. En Alemania, Paul Ehrlich ganó el Premio Nobel de Medicina en 1908 por el concepto de la bala mágica. Era referirse a agentes terapéuticos ideales que actúan en forma específica contra algún patógeno. Esta es la base de la farmacología como tal: agentes agentes terapéuticos contra un patógeno. Lo implementó en el Salvarsan o el arsénico que cura como primer tratamiento de la sífilis.
Farmacología viene del griego fármakon, que significa fármaco, y luego ciencia. Es el estudio de o es la ciencia que estudia el origen, las propiedades físicas, químicas, efectos bioquímicos, fisiológicos, basado en evidencia y análisis, con el objetivo de que avance en la enfermedad o los estadios de enfermedad en el ser humano. El fármaco tiene una interacción tanto del organismo al fármaco, también llamado farmacocinética, como del fármaco al organismo, también llamado farmacodinamia. La farmacocinética se estudia por las siglas LADME. Esto quiere decir liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es importante no confundir droga con fármaco. Una droga es una sustancia química sin efecto terapéutico y es más para fines recreativos. Existen varios tipos de efectos. El efecto todo o nada, que es cuando se necesita cierta cantidad de receptores ocupados para dar una respuesta, y si no es así, no se producen. El efecto gradual, el cual se efectúa poco a poco, de forma paulatina. El efecto máximo, que se puede producir sin necesidad de ocupar todos los receptores. Y por otro lado, la eliminación puede ser de dos formas. Orden tipo cero, que es constante y no se ve afectada por la concentración del fármaco, y es más por el tiempo transcurrido. Y por orden tipo uno, el cual depende de la concentración del fármaco. Mientras más concentración del fármaco haya, el tiempo para eliminación va a ser exponencial. Esto también se va a ver en absorción tipo cero, que es constante y es media por el tiempo, no afecta en nada la concentración, y la absorción tipo uno, en el cual la absorción se va disminuyendo. La absorción tiene dos vías principales: la enteral, o sea, digestiva, que va desde la cavidad oral hasta el ano, y también se conoce como absorción de primer paso. Esta va al hígado y causa oxidación, reducción e hidrólisis, es decir, pérdida de oxígenos, de aminas, y se rompe gracias a una molécula de agua. Y la parenteral, la cual es absorbida por arterias y venas. Arterias, venas, muscular, cutánea, entre muchas otras. Este tipo de absorción va a verse afectado por la biodisponibilidad. Biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la velocidad y la concentración del fármaco que llega al organismo. Se representa como el área bajo la curva, o ABC. Es el resultado de la absorción y la eliminación. Un ejemplo puede ser que la vía intravenosa sirve en casos de emergencias porque el fármaco llega al organismo de forma inmediata, pero también es eliminado de forma muy rápida, mientras que la vía rectal es una absorción muy constante y la eliminación también es muy constante, tiene una vida media mayor. La concentración mínima eficaz es cuando el fármaco administrado tiene la concentración suficiente para producir el efecto deseado, mientras que la concentración mínima tóxica es el límite en el que un fármaco tiene un efecto terapéutico y obtiene un efecto tóxico. El rango que hay entre estos dos valores se le conoce como índice terapéutico, es decir, entre concentración mínima y concentración mínima tóxica. Mínima eficaz, mínima tóxica, índice terapéutico. El periodo de latencia, en cambio, es el tiempo que toma desde la administración del fármaco hasta la concentración mínima eficaz. El fármaco se va a absorber y esto se va a representar por una línea ascendente o línea A, y va a llegar a una concentración mínima o un punto B. Va a ir del punto B a un punto C. Esto indica que el fármaco se está eliminando. El tiempo que transcurre para que el fármaco se elimine en un 60% del organismo se le llama vida media. Los fármacos vienen acompañados con un conjunto de características que los hacen únicos en cada uno de ellos, que es el uso óptimo, que es cuando tenemos una mayor eficacia al menor costo y a la menor toxicidad; la toxicología, que es el estudio que describe las dosis cuando éstas tienen un efecto nocivo; no confundir con toxicidad. La toxicidad en sí es el efecto indeseable, solo si se llegan a dosis altas. Si no se sobrepasa esta dosis y tiene un efecto negativo, además de estar dentro de las dosis normales, se le conoce como reacción adversa. Toxicidad es efecto adverso con cantidades anormales. Reacción adversa es
efecto negativo con cantidades normales. La afinidad es el grado de unión de un fármaco, ya sea por enlaces fuertes o débiles. Se dice que un fármaco tiene una afinidad elevada cuando se une mucho al sitio de unión, a pesar de tener una baja concentración. Por lo contrario, tiene una baja afinidad cuando se une muy poco a su sitio de unión, a pesar de tener mucha concentración. La intensidad es el nivel de efecto logrado por el fármaco con respecto a la concentración plasmática. La potencia es la relación de cantidad de fármaco y efecto. Mientras menor sea la cantidad de fármaco y más efectos, se dice que el fármaco es más potente. La eficacia es la capacidad del fármaco para obtener un efecto en condiciones controladas y busca la capacidad de producir un efecto máximo. Si se produce sin necesidad de ocupar los receptores, se le conoce como agonista puro, y tiene mucha eficacia. Por lo contrario, si se necesitan la mayoría de los receptores, se le conoce como agonista parcial, y su eficacia es un poco más baja. Si se mide la capacidad de un fármaco en condiciones normales, se le llama efectividad, y si se mide el fármaco en condiciones habituales normales en clínicas, se le dice eficiencia. Esta es una efectividad llevada al menor coste. Cuando se quiere medir la eficacia de un tratamiento con su toxicidad, se le llama relación eficacia, mientras que si se quiere comparar el efecto-beneficio, tanto como sus riesgos, se le conoce relación beneficio-riesgo. La dosis efectiva 50 se representa por la campana de Gauss. Nos indica cuando la mitad de la población que tomó un medicamento tuvo una, un efecto deseado en el 50% de la población. Este va en medio. Y el 25% tuvo un efecto nocivo, fue tóxico. Y el otro 25% no tuvo efecto. Eh, La dosis letal 50 es una referencia a la dosis tóxica aguda, pero esta fue probada en animales. Estos puntos que mencioné son importantes, ya que son las características básicas que se toman en cuenta para producir un nuevo fármaco. La creación de un fármaco va alrededor de 300 millones de dólares, aunque la mitad de este dinero, se va a publicidad. Este proceso tiene dos fases principales: una fase preclínica, que es pruebas antes humanos, que van desde el descubrimiento del químico, formulación de molécula, hasta pruebas en animales y en células y tejidos; y la clínica, que va con pruebas con humanos. Esta tiene otras cuatro subfases y se necesita autorización tanto legal como ética. La fase uno consiste en pruebas en pacientes totalmente sanos, y se busca que no haya efectos adversos. Se les hace unos estudios muy exhaustivos para comprobar esto. La fase 2 es en pruebas en pacientes enfermos que el fármaco puede tratar. Eh, Estas dos primeras pruebas solo las hace el medicamento de patente. En la fase 3, esta fase sí la hace el medicamento genérico, pero no el similar. Son con pruebas con pacientes enfermos que el fármaco pueda tratar y con alguna enfermedad adicional. Se hace mucho hincapié en la relación beneficio-riesgo. La fase 4 es cuando el fármaco se distribuye y se vende, se le da publicidad y se procede a hacer la farmacovigilancia a la población general. El fármaco similar no realiza ninguna de estas cuatro fases, solo presenta la molécula, pero no hay estudios que comprueben su efectividad, su eficacia, no hay estudios para nada. Un fármaco es bioequivalente cuando su eficacia y seguridad varía más o menos un 20%, es decir, comparar el fármaco de patente con el genérico. Si el de patente registra un 90% y el de genérico un 70%, se quiere decir que es bioequivalente. La transducción de señales es el proceso que una célula recibe señales a partir de un emisor. Esta se analiza para tener una respuesta, pero que puede tener varios significados de la misma. Usted nos puso el ejemplo de once, que puede significar una vez, 11 o NSE.
Este tipo de señales pueden provenir de células endocrinas, que son señales lentas que van por la vía sanguínea, parácrinas, que son por células vecinas, por ejemplo, los neurotransmisores, y las autócrinas, que pueden venir de la misma célula. Las señales tienen sus características propias de una acción hormonal. La primera es la redundancia, que es la transducción, no se da solo en una molécula, sino que existen varias moléculas que realizan la misma función. Esta señal se la pasan a otras moléculas y amplifican la señal o el mensaje. Eh, el tercero es cuando la célula integra las moléculas, va integrando las señales y las va priorizando. Así puede dar una respuesta y va enlistando los mensajes de mayor a menor importancia. El cuarto es cuando la señal y el receptor trabajan en equipo. Esto se le llama cooperatividad para poder generar una señal. El 5 es la retroacción negativa, que no es más cuando el reactivo E más la enzima E produce un reactivo B. Esto se va produciendo de forma constante hasta llegar en algún punto en que un reactivo actúa como un inhibidor. Estas señales son llevadas a cabo por dos tipos de mensajeros: los hidrófilos, que necesitan un receptor para la transducción de señales por no poder pasar sobre la membrana celular y ser polares, y los lipofílicos, que pueden pasar la membrana celular sin problemas, son apolares, se unen con los receptores celulares o nucleares. Eh, este es el principio de la farmacología, es decir, que el principio activo tiene un receptor específico, y anteriormente hablamos de agonistas y que estaban relacionados con la eficacia. Estos son moléculas que se activan con receptores, mientras que los antagonistas son moléculas que ocupan el sitio activo, pero no activan los receptores. La unión fármaco-receptor se da a través de enlaces, y dependiendo de la fuerza de este, el ligando será más o menos estable, y así se desactivará la enzima permanentemente. Existen dos formas de inhibición: la competitiva, la cual tanto el inhibidor como el sustrato compitan por un lugar. Mientras que más concentración de inhibidores haya, el porcentaje del sustrato que ocupa este lugar se va a ver disminuido de forma exponencial. Es decir, si tienes dos inhibidores y un sustrato, el sustrato tiene un 33% de posibilidades de adherirse a su lugar. Mientras que la inhibición no competitiva se refiere a que el inhibidor tiene un lugar propio y el sustrato tiene su lugar propio. Si el inhibidor se une a su lugar, va a inhabilitar el sustrato, y por ende se le llama no competitiva porque cada quien tiene su sitio de unión. Por último, los canales iónicos son un conjunto de proteínas que, al cambiar de forma, permite el paso de iones a favor del gradiente. Tiene tres estadios principales: el abierto, cerrado y el refractario. El refractario es el estadio que dura microsegundos y, aunque reciba señales, no se abre. Yo lo relaciono con las válvulas del corazón, y de hecho es gracias que estos canales generan un potencial eléctrico, permiten al corazón latir y al cerebro pensar, entre otras cosas. Gracias.